Mira, este asunto me encanta porque cuando yo aprendí a discernir la voz de Dios fue cuando tuvo un antes y después en mi vida. Porque to- en realidad todos nosotros escuchamos a Dios. Pero lo que pasa es que la gran duda es saber discernir su voz. Es por eso que cuando una persona está en un culto, es como, wow, Dios me habló hoy y empieza a llorar y es impactante porque la palabra llegó a su corazón, pero en su día a día es, Señor, tú me estás hablando, ¿sabes? Señor, quizás en una iglesia es fácil escuchar la voz de Dios, pero en el cotidiano, en nuestro día a día, en el trabajo, caminando por la calle, la verdad es que Dios habla de diversas maneras. Y nosotros no podemos limitar a Dios al conocimiento que tenemos sobre Dios. Y esto suele suceder mucho, ¿sabes? Que yo, Guillermo, tengo un conocimiento sobre Dios, entonces acabo limitando el Señor. Señor, tú solo puedes hablar de esta manera porque yo solo conocí de esta manera. Pero el Señor es mucho más que esto. El Señor es mi Dios, ¿sabes? Entonces, cuando limitamos el Señor sobre cómo Él nos puede hablar, esto limita nuestra vida de la manera que podemos escuchar. Pero bíblicamente el Señor ya habló a través de una manera audible. El Señor ya habló y es en general como Él habla hoy en día a través de su Espíritu, el Espíritu Santo. El Señor ya habló a través de poesías. El Señor ya habló a través del viento, ¿sabe? El Señor ya habló a través de la naturaleza, como el ejemplo de la zarza ardiente. Entonces, existen inúmeras maneras que Dios habla. Pero, ¿cómo podemos reconocer a la voz de Dios? Hoy en día, mucha gente pregunta esto, ¿Dios habla de una manera audible? Puede suceder, pero hoy en día yo veo muy difícil que Dios hable con nosotros de una manera audible, de la misma manera que yo estoy hablando contigo. A mí me gusta mucho utilizar el ejemplo de la película de Venom. No sé si ya ha visto, de Marvel. Sí, sí. Exacto. Entonces, La voz está, que siempre está. total, ¿sabes? Entonces, mira, Venom está como metido dentro del Ujú, anfitrión, yo no sé cómo se llama este tío, pero Venom está dentro de él, ¿no? Y existe en la película, existe algunas veces que como se Venom sale hacia afuera y habla con él tipo así, pero la mayoría de las veces es como si fuera una voz dentro de su mente, que es la ujú, voz. Y ahí yo siempre suelo utilizar este ejemplo para hablar que nosotros somos ¿no? Somos ujú. cuerpo, alma y espíritu. Y la Biblia dice que cuando Jesús él pagó y se sacrificó en nuestro lugar, llevó nuestros pecados, Él nos dejó el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que nosotros somos templos del Espíritu y que el Espíritu vive en nosotros. Entonces, si el Espíritu vive en mí, la manera que yo voy a escuchar la voz de Él es como si fuera un pensamiento en mi cabeza. ¿Sabes? Es un sutil pensamiento que viene en mi cabeza y que en realidad no soy yo, sino es el Espíritu Santo. Es como, por esto me gusta utilizar este ejemplo de Venom, ¿no? Porque es como que existe el anfitrión en la película, que es el hombre este, Ujú, pero es como si mitad de él fuera Venom y mitad de él en su mente, ¿no? Mitad de la mentalidad, de la ujú, mente de él era Venom y la otra mitad es sus propios pensamientos. Y lo mismo pasa con nosotros. La mitad nuestra, entre comillas, ¿no? La mitad ujú. nuestra es el Espíritu Santo y la otra mitad son nuestros pensamientos. Compartimos en nuestra mente con el Espíritu Santo. Pero, y ahí Entonces, él necesitamos, perdóname, y ahí necesitamos un relacionamiento, claramente, para poder discernir que esta voz viene de Dios, ¿no? Porque si no, muchas personas como que dicen, bueno, son mis pensamientos, pero claramente sabemos que no siempre nuestros pensamientos están ligados a Dios. De hecho, Pablo dice como la renovación de nuestra mente. Habla de esta necesidad de vivir conforme al Espíritu, de que sea el Espíritu el que nos guíe y de poder entender justamente que esta voz viene de Dios y no de nuestra naturaleza humana, tal vez, ¿no? Bueno, una de las maneras más fáciles de comprender es la voz del Señor siempre va a estar alineado con su palabra, ¿sabes? Si yo escucho algo, me viene un pensamiento en mi mente que está fuera de los padrones bíblicos, no es el Espíritu Santo, no es Dios, esto soy yo, esto es mi carnalidad, pero no es del Señor. Porque la voz del Señor, cuando Él nos habla, siempre va a estar relacionado a través de su palabra, ¿sabes? Siempre va a estar alineada con su palabra, porque la palabra de Él es la verdad.
Entonces, el reflejo para saber cuando Dios me habla es en su palabra. De hecho, la mayoría de las veces que yo escucho el Espíritu Santo, Él siempre me da como un versículo bíblico, ¿sabes? Es como un sutil pensamiento y me viene un ejemplo, ¿no? Éxodo 20, verso 30, o lee tal capítulo, ¿sabes? La mayoría de las veces es de esta manera, es un sutil pensamiento me dan una referencia hacia un versículo bíblico. Pero él también puede, estos días, parece gracioso, pero estos días yo estaba en mi tiempo de devocional y el Espíritu Santo me dijo para ver una película, así tal cual, ¿sabes? Y Wow, ahí, y ahí yo apunté el nombre de la película y después yo fui a ajá, pesquisar para ver si la película era real. wow, Y era real y la película era sobre un misionero que se fue a China, ¿sabes? Y utilizó de la carrera que él tenía para estar ahí en China y evangelizar a los chinos. wow. ¿Cómo se Entonces, mira, llamaba la película para? tengo justo aquí, pero es en busca de la libertad, alguna cosa así. Ok, wow, qué Pero es interesante. muy interesante, entonces, mira, imagínate el Espíritu Santo hablando, "Oh, ve esta película, ¿sabes? Ujú, Y el Señor puede hablar de diversas maneras, es, pero justo tenemos que reconocer. De hecho, yo no comprendo, esto ya es algo personal mío, yo no comprendo cuando una persona dice, es que yo estoy orando ya hace mucho tiempo y el Señor no me habla. Ahí siempre yo hablo para la persona, siempre me viene esta frase en la mente. Dios no es un padre que tiene placer de dejar sus hijos con dudas. Dios no es un padre que se deleita en hablar así. No, mira, Guillermo no tiene dirección, qué guay. No sabes dónde tiene que ir. Dios no es este Dios, ¿sabes? Pero es verdad que como hijos del Señor tenemos que saber lo que conlleva ser hijos. Porque, y esto es algo muy importante, porque mira, en el pasaje del hijo pródigo, a veces fijamos mucho en el hijo que se fue, ¿sabes? Y hasta consideramos, wow, yo ya fui el hijo pródigo, el hijo que sí, salió de la casa del padre y volví y ahora yo estoy rendido, pero la Biblia también dice que tuvo un hijo que estaba dentro de la casa del padre y cuando el hermano regresa, este hijo ve que el padre ha dado una vestidura para su hijo, ha puesto anillo en su dedo, ha matado el becerro y ha preparado una barbacoa y dice así, papá, pero yo siempre estuve contigo y tú nunca me has matado mm, un becerro para mí. Y la respuesta del padre me encanta porque él dice, hijo, tú siempre estuvo conmigo y todo lo que yo tengo sí, es tuyo. O sea, tanto el hijo que había ido de la casa del padre, cuanto el hijo que estaba dentro de la casa del padre, los dos hijos no sabía y no tenía la identidad de hijos, porque no tenía la comprensión que todo wow, lo que el padre tenía ya era de ellos, wow, ¿sabes? Y yo veo que existen muchos cristianos que están así, están pidiendo cosas a Dios y dejan de disfrutar porque no tienen la mentalidad de la paternidad de su padre y wow, todo lo que el Padre tiene ya es nuestro. Por eso que la Biblia dice que ahora, por el medio del sacrificio de Jesús, nosotros somos coherederos sí, de Cristo, ajá, ¿sabes? Y estamos asentados con Él en las regiones celestiales. Entonces, pero hace falta tener la mentalidad de lo que es ser hijo y lo que conlleva ser hijo. Si no, nosotros podemos estar lejos del Padre o dentro de la casa del Padre, pero sin disfrutar de la paternidad y de la realidad de ser hijos del Señor. wow. ¿Y qué le dirías justamente a estas personas, estos cristianos? Porque creemos que hemos sido llamados, o sea, si nos llamamos cristianos, hemos sido llamados justamente lo que tú dices, a ser hijos de Dios, a poder heredar estas riquezas celestiales, poder disfrutar de la paternidad de Dios. Pero ¿qué le dirías a alguien que justamente dice esto? Como yo llevo mucho tiempo pidiendo algo o como conversando con Dios, pero no escucho la respuesta. ¿Qué le diría Ujú. a esta persona? Yo diría sí, mira, haga una simple oración, que es la siguiente. Aprenda a parar para escuchar al Señor. Nosotros, de la misma manera que nosotros no nacemos aprendiendo a caminar, de la misma manera nosotros no nacemos ya discerniendo la voz de Dios. No nacemos ya sabiendo, wow, yo tengo que hacer esto de mi vida, Ujú. gloria a Dios. Sino que nosotros aprendemos a discernir su voz. Lo que me ayudó mucho
Y de hecho, lo que yo comparto en mi libro, Cómo discernir la voz de Dios, son los principios de intercesión que yo aprendí en Kun. Ujú. Esto para mí fue algo muy impresionante. Entonces, todas las veces que yo voy a hacer mi momento de meditar, mi momento de devocional, yo siempre hago esta oración. Señor, ¿existe algo dentro de mí que me impide de escuchar tu voz? Si existe algún pecado, si existe algo, Señor, que está en mí y que me impide de alguna manera de discernir su voz, revela mi corazón para que yo pueda confesar delante de ti esto. No. Yo siempre pido la lideranza del Espíritu Santo. Espíritu Santo, lidera este momento. Ujú. ¿Sabe? Que trae una palabra. Revela, porque la Biblia dice, y este es algo que ya es otro tema, pero también lo comprendemos, que es quien revela a nosotros, ¿no? Ujú. De hecho, quien revela y quien se manifiesta, quien revela el corazón del Padre es el Espíritu Santo. Entonces, tener Ujú. una mayor comprensión de quién es la persona del Espíritu Santo, esto cambia la vida. Porque Ah, muchas personas piensan que el Espíritu Santo es solo como tal cual un espíritu, pero él es más que esto, ¿sabes? Él es el Espíritu del Señor que revela el corazón del Padre, ujú. que Él está con nosotros, Él está en nosotros. Entonces, tener una mayor profundidad y comprensión de quién es el Espíritu Santo te ayuda a discernir la voz del Padre y reconocer lo que el Espíritu Santo sigue haciendo en los días de hoy. ¿Sabe? Wow. Lo que Él ya hizo desde los tiempos bíblicos, desde antes de la fundación del mundo, pero que Él sigue operando y haciendo. Y de hecho, la obra manifiesta del Padre en la tierra es hecha por medio del Espíritu Santo. Ujú. Entonces, yo siempre pido, Espíritu Santo, habla conmigo, revela el corazón del Padre. Yo siempre pido, Espíritu Santo, calla la voz de mi ser, calla la voz de mi corazón, calla la Ujú. voz, silencia en mí la voz de mis pensamientos, de mis deseos, de mi voluntad. En la autoridad de Cristo, yo declaro que Satanás no tiene ninguna influencia sobre mis pensamientos, sobre mi corazón. Y la Biblia dice que es imposible agradar a Dios si no existe fe. ¿Sabe? Entonces yo doy gracias al Señor por lo que Él va a revelar. Yo doy gracias al Espíritu Santo porque Él va a revelar a mí. Entonces imagínate, si en esta pequeña oración yo reconozco mis pecados, yo reconozco la lideranza y pido la lideranza del Espíritu Santo para que Él me guíe, para que Él me direccione, yo pido para que Él calla la voz de mis pensamientos, de mi deseo, de mi voluntad. En la autoridad de Cristo, yo declaro que Satanás no tiene ninguna autoridad sobre mis pensamientos, que todos sus dardos de fuego están anulados en mí y yo alabo al Señor. Si la duda es, Señor, ¿será que soy yo o será que es tú? Mm. Si ¿Qué pasa? viene algo, si viene algo en mi mente, seguramente es el Señor, ¿sabes? Claro. Entonces, esto, así fue que yo aprendí a discernir la voz de Dios y que cambió. Esta simple oración cambió mi vida. Wow. ¿Sabe? Hasta entonces yo empecé por ahí, ¿sabe? Y existía momentos que un poco que escuchaba mal, pero eso es algo de continuamente ir haciendo, hasta que tú ya empiezas a reconocer, wow, Se la vuelve. voz, la voz del Espíritu Santo suena así, Ujú. ¿sabe? Es así. Entonces una vez tú descubres, tú ya lo sabes. Entonces cuando Él te habla en la calle, cuando Él te habla, tú miras para algo y viene un mensaje, tú hablas, yo sé que este no soy yo, sino Él es el Señor, ¿sabes? Pero esta simple oración cambia la vida. Y Wow. ahí podemos descubrir y preguntar para el Señor, Padre, ¿cuál es mi propósito? Porque al final el propósito existe, yo acostumbro decir que existe un propósito que es universal y un propósito que es personal. ¿Cuál Ujú. es el propósito universal? Una vez que tú conoció al Señor, el Señor nos dijo, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ese es el propósito universal. Tenemos que hablar sobre él. Pero luego existe un propósito personal. Que ¿cuál es el propósito personal? ¿Cuál es la manera que yo voy a predicar este Ujú. mensaje? Es a través de los medios de comunicación, es en el gobierno, es en la familia, ¿sabe? Es a través de las artes. Entonces, todos estos medios son válidos porque el Señor es un Dios muy creativo, Ujú. pero cabe a mí descubrir cuál es la manera, Wow. ¿sabe? Y dar pequeños pasos. Si yo no sé, Guille, yo no sé, me resulta ahora mismo un poco muy difícil. Sirva donde hay necesidad, ¿sabe? Wow.
¿Dónde yo tengo que servir, Guillermo, si yo no tengo claro cuál es mi propósito? Sirva en el lugar que tiene más necesidad. Wow. ¿Sabe? Ve donde en el contexto de iglesia, en el contexto Ujú. de misiones, sirva donde hay más necesidad. ¿Sabe? Esté ahí, se entrega su vida ahí, hasta tú descubrir en Dios cuál es la área de actuación tuya. Una vez que tú descubrir, empieza a ir en este camino. Pero tú no lo sabes. Predica al Señor donde hay más necesidad. Sirve en algún ministerio que hay más necesidad, hasta que el Señor te revele cuál es tu propósito, cuál es tu vocación y así tú puedas compartir de él, ¿sabes? Wow. Es así. Wow, me parece muy importante todo lo que estás diciendo. Quiero darte las gracias justamente por como por poder compartirnos esto y creo que esto trae mucha claridad tal vez a muchas cosas que tal vez vienen como en las luchas diarias del ser humano. Tú mencionabas algo, escribiste un libro. Sí, Cuéntame un poquito sobre eso, en dónde lo podemos encontrar, cómo podemos acceder a él. Cuéntanos un poquito. pues mi libro a través de mi perfil o se tú pon en el Google, Guillermo Queiroz, te va a Ok. salir ya mi site, mi web, y ahí tiene todas las informaciones de mi libro. Es verdad que ahora mismo él está en formato digital, pero este año, si Dios quiere, lo voy a sacar en papel. Lo Ok. quiero sacar a través de una editora y por medio de Amazon. Entonces, pero ahora mismo está en formato digital, ¿sabes? También se puede ir en mi Instagram, que es Guillermo Queiroz también, y ahí tiene el enlace para acceder al libro. Y el libro se trata justamente sobre esto, ¿no? Sobre las maneras que Dios habla, sobre cómo yo puedo discernir la voz de Dios, cómo yo puedo descubrir, que es un poco lo que hemos comentado aquí, sobre el llamado y mi vocación, sobre mi propósito universal, mi propósito específico, pero todo está involucrado de cómo puedo tener la claridad para saber las distintas maneras que el Señor habla conmigo. Entonces, la verdad que es una bendición y yo hice ese libro justamente pensando en esto, Wow. porque como misionero, Ujú. yo, tú acabas visitando muchos lugares, tú Sí. haces viaje misionero, conoces muchas personas y yo he visto que vamos a ponerlo así, 100% de la iglesia, de los cristianos, un 80% no sabe en el cotidiano diferenciar entre la voz de Dios y sus propios pensamientos. ¿Sabes? Es algo que infelizmente pasa en nuestro medio. Pero yo creo que esto puede ser cambiado y yo escribí el libro justo como una herramienta, ¿sabes? Para que Ujú. mis hermanos puedan comprender ahí sobre la voz de Dios. Wow, bueno, muchas gracias, Guillermo. Quiero hacerte una última pregunta y es como, ¿de qué forma podemos ayudar, de qué forma podemos apoyar como cristianos, tanto a las misiones, no sé, como de qué forma podemos hacer parte? Tal vez hay alguien en este momento viendo este video y dice como, wow, yo quiero hacer lo que él hace, yo quiero dedicarme tiempo completo, o bueno, yo quiero como preguntar cuál es mi llamado. Ujú. Cuéntanos, ¿de qué forma podría... Lo primero es, no esté de tiempo completo en misiones si Dios no te vocacionó para estar de tiempo completo. ¿Sabe? Sí. Porque cada uno de nosotros existe algo específico que cabe a nosotros hacer en la tierra. Y como dije antes, ¿no? Y la única oportunidad que tenemos de hacer esto es en la tierra. En el cielo no va a tener el propósito en el sentido de evangelizar a las personas, ¿sabe? Porque en el cielo todos ya van a estar evangelizados. Pero es verdad que, y esto me resulta mucho yo tengo mucho temor y tremor cuando yo hablo sobre esto, porque mira, existe un pasaje en la Biblia que dice así, que en el gran día muchos llegarán y dirán, Señor, Señor, pero yo he hecho esto, yo he Ujú. hecho aquel, yo he predicado, yo Sacamos he demonios. utilizado el don, yo he expulsado de demonios. Y el Ajá. Señor dijo así, apartai vos de mí que practicar la iniquidad. Entonces, miras, eran personas que básicamente hacían cosas para el Señor, Ujú. pero hacer algo para el Señor no resulta que tú estás haciendo junto con el Señor. Es verdad. ¿Sabe? Yo predicar sobre Jesús no resulta que yo estoy predicando junto con Jesús. Ujú. Entonces, ni todos son misioneros, ni de tiempo completo, ni todos son vocacionados a estar en misiones de tiempo completo. Por eso es muy importante descubrir el Señor lo que yo tengo que hacer en esta tierra. Ujú.
¿sabe? Y yo creo, y a mí me encanta un pasaje y yo quiero compartir contigo y te quería hacer una pregunta a ver si tú Ok. sabes. ¿Sabes eh, cuál fue el primer profeta en la Biblia? Em, bueno, ¿Qué no, tú crees? no sé. ¿No sabes? No, porque... Mira, el primer profeta de la Biblia, y es muy guay porque quien llama de profeta no es ni alguien, sino el propio Señor. Y el primer profeta en la Biblia es Abraham, ¿sabes? Ujú, La, la Biblia cuenta que cuando Abraham salió de su tierra junto con su mujer, ellos llegaron a un reino y cuando ellos estaban en este reino, el rey llamó y dice, oye, yo quiero, esta es tu mujer. Entonces él dijo, no, es mi hermana. ujú, Entonces el rey dice, vale, yo quiero casar con ella. ujú, Y ahí en la noche el rey tiene un sueño donde el Señor dice, no tocáis en la mujer de él, porque es profeta. Pero ujú. la pregunta es, ¿cuál fue la profecía que Abraham liberó? ¿Qué tú crees? Bueno, sabemos que Dios le da una promesa a Abraham y que él la cuenta como por algo que ya está hecho. Que lo que no, ahora olvidé cómo dice literalmente, pero es como daba por hecho lo que aún no estaba hecho. Pero no sé si se refiere a eso como tal. No, porque, y ahí entra en un concepto muy interesante sobre Ajá. lo que es el profeta bíblicamente diciendo. Porque Que trae un mensaje directo de Dios. el profeta nosotros tenemos el concepto que hay alguien que recibe un mensaje del Señor y transmite de una manera que es comprendido por las personas. Ujú, Pero el primero profeta en la Biblia, él nunca profetizó, ok. que es Abraham. La primera persona que Dios llama de profeta, él nunca soltó una profecía. Pero mismo así es alguien que Dios llama, este es el profeta. ¿Por qué? Existe un versículo en Isaías que dice así, eh, Jacob, descendiente de Abraham, mi amigo. O sea, Abraham, él era amigo de Dios. Ajá. El verdadero profeta no es aquel que libera una profecía. Sí que una de las funciones de la profecía es comunicar un mensaje que el Ujú, Señor está hablando. Pero el primero profeta, bíblicamente diciendo, él nunca liberó una profecía, sino que él era amigo de alguien. que Él se- era amigo, él era amigo de Dios. Él tenía una relación con el Señor, ¿sabes? Ujú, wow. Entonces, para las personas que nos están escuchando, busque ser amigo de Dios, busque ser alguien que el propio Dios diga, sí, el Guillermo es mi amigo, Wow. Camila es mi amiga, ¿sabe? Ujú, Porque, y no quiera, porque tú ves misiones, tú ves a alguien de tiempo completo, no quiere estar en tiempo completo si el Señor no te vocacionó para esto, sino que esté donde el Señor te vocacionó. Porque si todos son misioneros de tiempo completo, ¿quién va a estar metido en el gobierno hablando sobre el exacto. Señor? ¿Quién va Ujú, a estar metido en los hospitales hablando sobre Dios? ¿Sabe? ¿Quién va a estar metido en la educación, y ahí vemos cómo la educación está hoy en día? ujú, Está en los colegios, en las universidades, hablando sobre Dios, ¿sabe? Yendo ahí y manifestando el reino de Dios en la tierra. Entonces, el mejor consejo que yo puedo dar es comprenda en Dios cuál es tu misión, ¿sabe? Sepas que tú tienes una misión, ujú, pero esta misión está relacionada a los demás, está relacionada a servir a una nación, está relacionada a servir a un pueblo. Y algo muy importante también es, por más que tiene todo a ver contigo, tú no eres el principal, tú no eres el centro, es verdad. ¿sabes? Tú no eres la piedra ahí en el medio, no es Jesús, ¿sabes? Entonces, siempre tenemos que hacer con un corazón muy dispuesto y muy con humildad, Ujú, ¿sabes? Con humildad. Nosotros discipulamos a personas, pero nunca tenemos que discipular a las personas hacia nosotros, sino hacia Cristo. es verdad. ¿Sabe? Nosotros evangelizamos a las personas, pero nunca evangelizar hacia nosotros, sino hacia Cristo. Nosotros no somos el medio por lo cual las personas van,
¿cómo te puedo decir? Van a llegar hasta el Señor. No, el medio, la Biblia, tanto el principio, el medio y el final es Jesús. ¿Sabes? Siempre discipulamos a las personas, Mm, siempre discipulamos a las naciones, pero el mensaje central es Cristo. Y que en nuestro corazón nunca vengámonos alto vangloriar por esto. Nunca vengámonos alto vangloriar o pensar que somos suficientes, ¿sabes? Yo soy suficiente porque yo predico sobre Dios, porque ahora yo sé lo que yo tengo que hacer y lo hago. Sí lo hace, pero siempre con el corazón guardado en el Señor. Porque si no, esto ya creo que ya es otro asunto para otro podcast, ujú. pero voy a ir hablar un Ok, poquito sobre eso. No corremos el gran riesgo de se tornar falsos profetas, ¿sabes? ¿verdad? A mí me encanta la historia de Balaam, porque las personas piensan que los falsos profetas son aquellos que profetizan equivocado. Pero la Biblia dice que Abraham, él escuchaba de Dios, o sea, Ujú, tuvo una relación con Dios, él tenía la visión hacia el mundo espiritual abierta, él vio ángeles, él profetizó, Abraham, Balaam nunca se equivocó en ninguna profecía, pero ujú, mismo así, en las cartas de Pedro, Pedro dice, si no seguís el ejemplo del falso profeta Balaam, ujú. él profetizó y se entregó a la paga del dinero de su tiempo. Entonces Balaam llegó un tiempo que él empezó a profetizar, pero él cobraba por profetizar, ¿sabe? Y Balaam Sí. fue considerado en la Biblia un falso profeta. Entonces toda vez que nosotros hacemos algo para Dios, ya está mismo junto con Dios, pero buscando un segundo beneficio, Ujú. buscando un beneficio propio, corremos el gran riesgo de estar yendo por el camino equivocado y se tornando un falso profeta, Wow. ¿sabe? Y ahí el falso profeta, bíblicamente hablando, siempre va a estar relacionada a tres situaciones: a fama, a ser reconocido, a Ujú. dinero y a prostitución. Wow. Siempre va a estar relacionada a alguna de las tres. Ujú. A, a fama, a ser reconocido, a ser como yo soy la persona, Sí. al dinero y la prostitución. Wow. Entonces, no podemos ser falsos profetas, porque el falso profeta no es solo alguien que nace, vamos a decir así, y bíblicamente hay muchos pocos falsos profetas que nacieron, pero el falso profeta se torna un falso profeta. Sí. Y existen personas que empezaron la caminada con el Señor bien, que Ujú. estaban ahí muy guay, firmes, pero se han desviado del camino, ¿sabes? Wow. Se han desviado hacia los beneficios propios, hasta Ujú. discipular hacia para sí mismo, ¿no? Entonces tenemos que volver al mensaje central, la misión que hacemos, evangelizamos, el ministerio que servimos en la iglesia, todo lo que hacemos, no hacemos solo para el Señor, sino con Dios, pero siempre considerando que es Él, nunca para beneficio propio. ¿Sabe? Wow. Entonces, si yo pudiera dejar un mensaje es, descubra, aprenda a discernir la voz de Dios, descubra, ejerza tu llamado, una relación con el Señor, descubra su vocación, pero ejerza ella con total humildad. Ejerza ella nunca buscando un beneficio propio, Wow. sino que entregando su corazón al Señor y sabiendo que todo lo que tú haces es por medio de alguien, no por ti mismo. ¿Sabes? Wow. Porque nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada, ¿sabes? Pero es verdad que existe una falsa ilusión que Satanás él trae en los días de hoy, es que, mira, yo te doy esto, ¿sabes? Si tú prostrado me adorares, Ujú. yo te doy reconocimiento. Tú quieres ser reconocido como un hombre de Dios, yo te doy este reconocimiento. Pero el mensaje principal no es nosotros, no es lo que nosotros podemos hacer para el Señor, sino hacer junto con el Señor y tiene todo a ver con Él, ¿sabes? Wow. Ahí abres una puerta para toda otra Para otro conversación. temazo. Porque justamente lo que dices de Satanás es algo de lo que Dios me ha hablado mucho en mi vida y es algo de lo que me gusta hablar mucho y es el problema de la identidad del hombre, de cómo el pecado entra en el hombre a través de esta mentira de puede ser como Dios. Ujú. Y de cómo vemos cómo
Satanás tienta al hombre, o sea, la primera tentación es a través de lo que Satanás ya vivió, que fue la idea de querer ser como Dios. Total. Y es ese justamente lo que tú decías, como ofreciéndole algo en donde el hombre es el centro, en donde Dios no es el centro. Vemos que Adán tenía la relación perfecta con Dios, pero justamente como que esta tentación llega por medio de su identidad en él. Puedes ser como Dios, puedes elegir lo que está bien y lo que está mal sin Dios. Pero bueno, ese es un tema bastante amplio. Ya se nos está acabando el tiempo, de hecho, pero te quiero dar las gracias por este tiempo. Nada. Quiero realmente honrarte como, pues, por entregar tu vida. Sabemos que lo haces no por algo, no por un mérito propio, sino porque Dios te llamó, pero tu obediencia sabemos que también es relevante para el reino de Dios. Y pues nada, quiero invitar a las personas a que accedan a tu libro, a que puedan buscarte en redes sociales. Estaré poniendo las redes sociales aquí. Gracias por este tiempo, Guillermo, y espero que más adelante podamos tener tal vez otra oportunidad de tener este tipo de conversaciones y que puedas seguir edificando la vida de otros. Así sea, pues la verdad que yo que te doy muchísimas gracias. Aquí estamos para servir, ¿sabes? Como te comenté Ujú. en privado, el mayor objetivo es poder servir, es hacer lo que el Señor dijo, ¿no? Nosotros no hemos venido, y es muy interesante porque, mira, es que me gusta hablar. Me encanta No hablar. te preocupes. Es muy interesante porque existe, en el reino de Dios existe dos cosas, el mejor y el mayor. Y vemos esto mucho en la pasaje de Marta y María. La Biblia dice que estaba ahí las dos hermanas y María eligió la mejor parte, que era escuchar del Señor. Pero sin dar cuenta, Marta eligió la mayor parte, que era servir a las personas. Y Ujú. existe Wow, otro texto de la Biblia que Jesús dice que mayor es aquel que sirve. wow. Entonces nosotros somos como un teléfono, ¿sabes? Existe el momento que tenemos que parar y recargar la batería, Ujú. escoger la mejor parte. Que es Pero recibir. la función del teléfono es servir para algo, Wow. ¿sabes? Nuestra función en la tierra es servir a los demás, ¿sabes? Recargamos con la mejor parte, pero nunca dejemos de buscar la mayor parte que Ese, tiene que ver con servir, ¿sabes? wow. Entonces, para mí es un privilegio poder estar estado contigo en esta conversación. Te animo a que siga produciendo contenido, Gracias. como que de verdad siga produciendo contenido y para finalizar te quiero contar la experiencia que cómo yo empecé a producir contenido. Ujú. Fue de la siguiente manera, un día Dios me habló así, Guille, no sea como fariseo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Y él dijo así, los fariseos sabiendo de la verdad, ellos no entraban en esta verdad y no dejaban que las personas entraban. Tú Ujú. sí entra en esta verdad, pero tú tienes que compartir de esta. Entonces un día Dios me dio la dirección de abrir mis redes sociales y empezar a hacer contenido sobre Jesús para que las personas pudiesen entrar en la verdad de Cristo. Wow. Y te animo mucho y gloria a Dios por su vida, por estar produciendo contenido y te animo, siga produciendo, ¿sabes? Tú entraste en esta verdad y a través de tu vida otras personas van a conocer esta verdad, ¿sabes? Entonces, siga produciendo, Camila, siga hablando sobre Dios en tus redes sociales porque muchas personas conocerán a Jesús a través de tu vida. Amén. Gracias, gracias, Guillermo, por ese tiempo. Espero que también, bueno, que Dios siga hablando y utilizándote para su reino, que sé que va a pasar.